¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías, pero también los fundamentos de una evaluación petrofísica. Por eso queremos conversar el día de hoy acerca del uso de histogramas de frecuencia para una caracterización óptima del yacimiento. Este video está diseñado para jóvenes profesionales y futuros ingenieros y geocientíficos que necesitan profundizar en los conocimientos básicos de interpretación de registros y caracterización de subsuelo. ¿Qué sucede? Que en muchas de los pensum de las universidades, la estadística es vista en el ciclo básico y no es vinculada con la caracterización de yacimiento. Y por esa razón los conocimientos que tenemos sobre cómo usar histogramas, valores de dispersión central, una función acumulada de probabilidad, muchas ocasiones no está clara. Si te interesa el tema, quédate en el resto del video. Los histogramas de frecuencia son una herramienta valiosa para la caracterización de yacimiento, pero si no son usados en forma adecuada pueden conducir a decisiones erróneas. Uno de los problemas más comunes es interpretar un histograma de frecuencia sin unos topes adecuados, porque por supuesto el comportamiento del histograma de frecuencia, en este caso de registro gamma ray, es diferente para la formación A con respecto a la formación B. Otro error muy común es no colocar filtros por mal hoyo. En este caso, en un hoyo de 2,5 estaremos utilizando un filtro de que solo nos despliegue los datos cuando el caliper es menor a 13 pulgadas. Con esa salvedad de esos dos errores comunes, el no usar unos topes geológicos adecuados y no usar filtros adecuados cuando se utilizan registros crudos, entonces podemos empezar a explicar algunos conceptos sobre un histograma de frecuencia, que no es más que el número de ocurrencias que tiene una medición en intervalos definidos. Y debemos seleccionar los intervalos definidos o el número de clases de acuerdo a la naturaleza del dato que estemos utilizando, porque el software nos puede dar cualquier valor por defecto del número de clases, pero nosotros debemos adecuarlos. En este caso tenemos gamma ray de 0 a 150 unidades API y en este caso hay, permítame desplegar, hay 100 número de bin, clases o intervalos. Si la escala es de 0 a 150, 100 clases significa que cada clase está viendo el número de veces que pasa la medición en 150 entre 100, 1.5 unidades API, que no es lo más adecuado para el gamma ray. Ya una diferencia entre 7.5 unidades API y 15 unidades API, si es más adecuado, o sea que podríamos dividir el número de clases, en este caso podríamos colocar 15 intervalos y entonces el comportamiento quedaría de esta forma. Perfecto. Luego tenemos que analizar qué es la función acumulada de probabilidad, que es esta línea roja que ustedes ven acá. Y de ahí se pueden extraer valores importantes como el P10, P50 y P90. El P10 significa que solamente el 10% de los datos es
en este caso menor que el valor que se está definiendo, y el P90 que el 90% de los datos es menor que dicho valor, y P50 que hay un 50% de probabilidad de que ocurra el valor. Entonces vamos a desplegar en este caso el P10 y el P90 y lo podremos ver acá. También podremos ver la media, también podremos ver la varianza, la desviación estándar, medidas de desviación central como el sweetness, la kurtosis, la mediana, que la mediana es igual al P50 cuando la distribución es normal, la moda, que en este caso es 45. Pero si vemos el histograma de frecuencia, veremos que tenemos dos picos, porque esta población no es unimodal. Amarrey tendríamos una población de arenas y otra de lutitas. Si necesitamos conocer los valores más probables de la arena, deberíamos aplicar filtros. En este caso podríamos añadirle al filtro del caliper de mal hoyo un filtro por gamma ray, en este caso menor a 70, para que nos despliegue las arenas. Y de esa forma tendríamos valor probable mínimo P10, P90 solamente para la parte de arena. Entonces, las medidas centrales, cuando hay más de una clase en una población, no es lo más adecuado. Necesitamos subdividirlo. Y por eso es que nosotros en petrofísica en muchas ocasiones utilizamos lo que es la clasificación por tipo de roca. Voy a mostrar otro ejemplo para profundizar un poco más. Ya esto sobre una evaluación de porosidad, escala 0 a 30, a la izquierda, y tendremos varias poblaciones. Y por eso nosotros hacemos una clasificación por tipo de roca, para poder discriminar en varias clases esta población. Dada una clasificación, podemos hacer un histograma de frecuencia para cada una de las clases, y miren que en este caso aquí los valores de porosidad son menores para cada uno de los tipos de roca que fueron definidos, en este caso basado en el método de Amaefule, pero pueden utilizarlo, también pueden hacerlo por ejemplo con litofacies, con ambientes depositacionales. Es para clases poder hacer histogramas de las propiedades más importantes para ver cómo están variando para cada uno de los tipos de roca definidos. Utilizando en este caso una función de split para dividir para cada una de esas clases discretas. Puede ser litofacie arenosa, litofacie arcillosa, litofacie lutítica, ambientes y sugambientes, o en este caso tipos de roca definidos. Otra forma de desplegar los valores de cualquier propiedad petrofísica, en este caso porosidad, con respecto a una clasificación por tipo de roca o una variable discreta, es el diagrama que se conoce como cajas y bigotes o box and whisker, donde tenemos el 75% de los datos concentrados en la caja y el 25% de los datos ya extremos o outliers en los bigotes. Y de esta forma podemos saber qué tan concentrados están los datos y ir variando cómo se visualiza para cada una de las clases discretas. Genial esta forma de desplegar resultados con una derivación de lo que viene siendo un histograma de frecuencia. Ahora veremos cómo se observan datos de núcleo y cómo se analizan. Es muy común utilizar un histograma de frecuencia de la densidad de grano de las muestras de subsuelo, corazón, corona, testigo, como lo conozcan en su sitio de origen,
para obtener la densidad de la matriz con la que se calculará la porosidad. Sin embargo, debemos ser conscientes de cómo vamos a analizar los resultados. Aquí el valor más probable es 266, el que más se repite, y hay una probabilidad de ocurrencia cercana al 42% de que ocurra dicho valor. Sin embargo, el valor de 265 tiene una probabilidad de ocurrencia del 30%. Así que no es descabellado de que en más de una ocasión ocurra dicho valor. Si utilizamos el valor de 266, debemos ser conscientes de que existe una probabilidad alta de que también sea 265. Y de esa forma saber en qué rango nos podemos mover también, y también la incertidumbre asociada a los parámetros que estamos definiendo que van a impactar en el cálculo de propiedades. Esto muchas veces es subestimado y solamente se utiliza el valor que más se repite sin considerar el error que estamos introduciendo al utilizar dicho parámetro. Finalmente, en este sentido, también cuando analizamos datos de núcleo, podríamos utilizar un gráfico de histograma de frecuencia de la diferencia que existe entre el valor de la muestra de subsuelo y el valor que estamos calculando. Por ejemplo, la porosidad. Aquí podemos comparar porosidad calculada, sustraerle la porosidad de núcleo y ver qué tanto nos estamos desviando. En este caso estamos concentrados en errores que van, vemos el P50 es del 1%, más probable es que solo estemos introduciendo un 1% de error con nuestro cálculo con respecto a los datos de subsuelo, pero acá vemos que hay unos valores que se diferencian. Entonces sería genial poder ver en otro template qué ocurre. Aquí hay una herramienta para poder realzar esto. Permítanme marcar estos valores y vamos a verlos en una vista template. Los valores que están resaltados en verde es donde vamos a tener la diferencia. En este caso, algunas muestras que, por ejemplo, aquí con las fotos de núcleo podemos observar que aquí hay una pequeña diferencia. La calidad de la roca no es tan buena y el registro no es lo suficientemente detallado para poder observar dicha diferencia. Veamos a esta profundidad. También este lente es muy delgado. Los registros no capturan que se pierde calidad y por eso la diferencia que hay. En este intervalo es uno de donde se observa la mayor diferencia. Los registros no capturan totalmente la calidad de algunos lentes delgados donde se tomaron muestras, por ejemplo acá, eso no tienen los registros la capacidad para poderlos resolver. De esta forma podremos ubicar dónde están los valores que estamos introduciendo mucho error y poder de esa forma conocer la causa, porque siempre va a haber discrepancia entre los datos de subsuelo y los registros por resolución vertical, por problemas que hayan tenido a la hora de capturar los datos, problemas de presión, temperatura, representatividad en general, pero lo importante es saber por qué y dónde estamos teniendo esa diferencia. Con esto hemos terminado el material que habíamos preparado para hoy, para de una forma práctica mostrar algunos usos fundamentales de los histogramas de frecuencia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal para que esta aula virtual siga creciendo. Compártelo, dale like para que más personas tengan acceso a esta información y conozcan de manera práctica la importancia del uso de histogramas de frecuencia en la caracterización de yacimiento. Nos seguimos viendo en estas próximas coordenadas. Gracias. Deja un like y suscríbete al canal para que seamos el aula virtual más grande en Petrofísica.